a ir avanzando, pero lo importante es que vamos a ir avanzando. Eh, bueno, haciendo un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta el momento, hemos visto la estructura general de Apocalipsis. De hecho, el estudio de hoy día corresponde a la primera parte de Apocalipsis, que es la parte histórico-profética. La semana pasada vimos la primera visión celestial. Ahí vimos a Jesús en el lugar santo, entre los 7 candelabros de oro. Y hoy día nos toca la visión terrenal. ¿Se acuerdan que hablamos de que Apocalipsis tenía un prólogo, una conclusión, y entre medio 7 partes? Y de esas 7 partes se caracterizaban porque era una visión celestial que era seguida de una visión terrenal, ¿ya? Y la visión terrenal era una respuesta a la visión celestial que se hacía antes. La semana pasada vimos la introducción del Apocalipsis, prólogo, y vimos la primera visión celestial, que era Jesús en el lugar santo, junto al candelabro de oro, que está en el lugar santo, en el santuario celestial, del cual era una copia del terrenal. ¿Y qué más? Vimos una visión majestuosa de Jesús. Jesús con varias características que tratamos de detallar, es presente. Vimos también que el Apocalipsis nos hablaba de la divinidad de Cristo, y también se presentaba el Padre y el Hijo, pero o sea, el Padre y el Espíritu Santo, pero lo que más resaltaba era Jesús como el personaje central del Apocalipsis. Y igual me di cuenta que no leí algunos versículos del capítulo 1, que son el versículo 18. El versículo 18 igual es importante, ¿ah? Lo voy a leer. Dice, versículo 17 y 18 del capítulo 1. Dice, cuando le vi caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome, este es Jesús el que habla, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Habla justamente de cuando murió y cuando resucitó. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí viene algo importante. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. O sea, él dice, yo tengo las llaves de la muerte y de la tumba. O sea, yo soy el que puede dar vida eterna, el que puede levantar a los muertos de la tumba en la resurrección. Así que ahí ya completamos esta visión excelsa de Jesús en el santuario celestial, como nuestro sacerdote allá en el lugar santo, específicamente. Y ahora vamos a ver, vamos a entrar al capítulo 2, el capítulo 2 que es el que nos toca hoy día. Pero primero vamos a hacer una pequeña explicación del número 7, porque el número 7 es un número que en las profecías es simbólico y nos transmite un concepto. ¿Cuál es el concepto? El número 7 en la Biblia significa perfecto o significa completo. Bueno, la forma más clara de que nosotros lo podemos entender es bien fácil. Es cuando tú haces una prueba. ¿Ah? Generalmente cuando nosotros acá en Chile hacemos una prueba, si nos sacamos un 7, quiere decir que la prueba respondimos todo. Todo lo que el profesor quería que respondiéramos, lo respondimos. Entonces él nos premia con un 7. ¿El 7 qué es? Tu prueba estuvo buena, estuvo excelente, respondiste todo lo que yo te pedí, está completa. Entonces ese concepto es el concepto del 7, de algo que es completo, que es perfecto, que no le falta nada. ¿Y esto de dónde viene? Viene del Antiguo Testamento, porque el primer 7 de toda la Biblia está en el Génesis. En el Génesis, cuando Dios creó, el acto de creación dice que ocupó 6 días, y al sexto día, cuando ya creó los animales, el agua, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Todo lo que sale ahí detallado, el capítulo 1 y 2 de Génesis, dice que el sexto día miró y dijo, todo era bueno, perfecto, o sea, pero muy, muy completo. Y el día séptimo, el último sexto, para completar el 7, dice que fue un día que lo bendijo y lo santificó, y lo dejó como un día especial, era el sábado. Entonces de ahí viene el concepto de que algo que es perfecto, completo, de la semana de creación, que fueron 7 días. Entonces 7 se va a repetir a lo largo de la historia. Y aquí en Apocalipsis tenemos 3 series de 7. La que vamos a empezar a ver hoy día, que es las 7 iglesias, después están los 7 sellos, y después están las 7 trompetas. Entonces quiere decir que es la historia
desde, desde que está vivo Juan, que escribe el Apocalipsis, hasta la segunda venida de Cristo, la historia completa. ¿Y qué nos toca hoy día? Las 7 iglesias. Y las 7 iglesias tienen que ver con la historia de la iglesia propiamente tal. La iglesia, a través de la historia, desde la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, hasta su segunda venida, va a pasar por diferentes etapas, por diferentes situaciones, peligros, dificultades, problemas, etc. Entonces, en ese contexto, esto nos relata la historia de la iglesia, desde ese momento hacia el futuro, hasta el día de hoy. ¿Ah? Y entonces vamos a empezar desde el principio. La primera iglesia es la... Ah, bueno, pasemos a la siguiente. Ahí está, las 7 iglesias de Apocalipsis. La siguiente. Aquí está un mapa de las 7 iglesias, para que nos ubiquemos. Las 7 iglesias, ¿no es cierto?, se ubican en lo que hoy se conoce como Turquía. En ese tiempo se conocía como una provincia del Imperio Romano que se llamaba Asia. Y es interesante porque ahí vemos los nombres de la iglesia y vemos su ubicación ahí en Turquía, ¿no es cierto? Incluso ahí se ve la isla de Patmos, donde fue que Juan escribió el Apocalipsis. Ahí está la isla en el mar Egeo, ahí entre Grecia y Turquía. Ese es el mar Egeo y ahí está la isla de Patmos, ¿ya? Y es súper interesante porque si ustedes se dan cuenta, las iglesias están ordenadas, no están al azar, porque podría Dios haberla escogido así nomás y estarían todas revueltas, pero no, están como en un caminito. ¿Y saben por qué es eso? Porque ese era un camino que se usaba para el correo. Cuando se enviaban cartas en esa época, ¿no es cierto?, que era más demoroso que lo que es hoy día, había un camino para entregar el correo de las ciudades. Y justamente están en orden perfecto, como se entregaban. Y justamente es interesante porque el versículo 11 del capítulo 1 nos dice que justamente Jesús le dice a Juan, escribe en un libro lo que vas a ver, lo que estás viendo, y envíalo a las 7 iglesias. Y le dice a las 7 iglesias, envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, en Turquía actualmente, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y se cumple. Está ese camino de entrega del correo, ¿no es cierto? Y justamente es lo que Jesús le transmite a Juan. Están ordenaditas, por orden. Ahora, pasa a la siguiente memoria. El 7. Ya explicamos acerca del 7, pero sigamos adelante. En Asia existían más de 7 iglesias. O sea, estas no eran las únicas 7 iglesias que había en Asia. Adelante. No eran las mejores. No eran las peores. No eran las más grandes. No eran las más chicas. Entonces, ¿por qué Dios eligió a estas 7 iglesias y no eligió a otras? Estas 7 iglesias fueron elegidas, seleccionadas por Dios para estar en el libro de Apocalipsis, porque por sus características, por su historia, por lo que ellas estaban pasando, estaban viviendo, eran la mejor representación terrenal de lo que iba a suceder a lo largo de la historia de la iglesia. O sea, lo que estaba sucediéndole a esas 7 iglesias que estaban en Asia era una representación de lo que en el futuro iba a suceder en la historia de la iglesia a lo largo de los siglos, ¿ah?, de la historia. Entonces aquí ya entramos en una parte profética, porque cuando Juan escribe esto, mucho de lo que o sea, prácticamente todo lo que vamos a ver hoy día es futuro. Estaba más allá de lo que sabía Juan. Es futuro, es profecía. Entonces, sigamos adelante. Eh, y esto es súper importante, querido hermano. En el Apocalipsis hay muchas estructuras. El Apocalipsis no está hecho al azar. No es desordenado. Hay que entender, no es un orden típico, habitual de un libro, pero tiene un orden, tiene una estructura. Es súper importante que entendamos eso. ¿Por qué? Por eso gastamos toda una clase al principio para ver la estructura general del libro, porque es importante entender eso, es muy importante. Y las iglesias tienen estructura, están hechas en una forma estructurada. Aquí hice la estructura para las primeras 4 iglesias, las que están en el capítulo 2.
¿Y qué es lo que vemos? En la estructura hay un nombre, el nombre de la iglesia, que muchas veces tiene un significado que es importante saberlo. Después hay una presentación de Cristo. Cristo se presenta de alguna forma, se llama a sí mismo de una forma especial para cada iglesia. Después un elogio, o sea, Cristo dice, esta iglesia tiene de positivo, de bueno, tiene esto. Esto es lo bueno de esta iglesia. También después hay una reprensión, o sea, esta iglesia, así como tiene algo bueno, tiene también algo malo. Después viene un consejo, ¿cierto? Un consejo, Dios le dice, te quiero dar un consejo, ya sabiendo lo que tienes bueno y lo que tienes malo, yo te voy a dar un consejo para que estés mejor. Y al final hay una promesa. Esas 6 partes que están ahí se repiten y están ordenadas. En todas las iglesias es una estructura súper ordenada en que están hechas las iglesias. Ahí le hice un cuadro. Lo bueno es que este material después queda para ustedes porque después este material se les envía. A ustedes se les envía el video y se les envía también esta presentación, así que esto va a quedar con ustedes. Ahí hizo un cuadrito iglesia por iglesia, de las 4 iglesias del capítulo 2, en que se nos muestra ordenadamente el nombre, qué significa, qué representa la historia de la iglesia, y después también están los versículos clave donde se menciona la presentación de Cristo, el elogio, la reprensión, el consejo y la promesa. Ahí está ordenadito. ¿Ya? Sigamos adelante. Ya. Vamos a empezar entonces con la primera iglesia. La iglesia a, que corresponde a la iglesia de Éfeso, la primera, ¿ya? ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Lo siguiente, mire, vamos a ir paso por paso, vamos a ocupar la estructura, la misma estructura que yo les mostré, la vamos a ocupar. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso, su nombre significa deseable, o sea, una iglesia deseable. O sea, el nombre ya nos dice que es algo positivo, es deseable, es positiva, es buena. Esta iglesia representa al periodo de la historia de la iglesia que va desde el año 34 hasta el año 100. Estas son fechas aproximadas, ¿ya? Y nosotros las ponemos para que ustedes tengan una idea básica más o menos de qué fecha estamos hablando, desde el año 34 hasta el año 100 después de Cristo. ¿Qué sucede en el año 34? El año 34 es cuando Cristo es crucificado, ¿ya? Y el año 100 es cuando muere el último de los apóstoles. O sea, por eso aquí le puse acá abajito, Iglesia de los Apóstoles. Esto es cuando estaban presentes los apóstoles. Estaba presente Juan, el apóstol Pablo, etc. Ese es el tiempo que estamos describiendo que representa la iglesia de Éfeso. De hecho, en el dibujito que está ahí, vemos que esa imagen que se muestra ahí es el Pentecostés. Cuando murió Cristo, pasaron 50 días y vino la unción del Espíritu Santo en el Pentecostés. Y se nos dice que hablaron lenguas, ¿no es cierto? Y que empezaron a predicar el Evangelio y que 3.000 personas se convirtieron. Hay un discurso que dio Pedro, eso está en el capítulo 1, 2 y hasta el 3, me parece, de Hechos de los Apóstoles. Y también hay un pequeño cuadrito ahí chiquitito, ¿no es cierto?, que está ahí, que nos muestra a Pablo cuando se iba camino a Damasco a perseguir a los cristianos y se le aparece Cristo en el camino, ¿no es cierto? Se cae del caballo, queda un poco ciego, ¿no es cierto? Y se convierte y llega a ser el apóstol de los gentiles, el que llevó el evangelio más allá de los judíos, ¿cierto? Esa fue la obra de Pablo. Esa es la época que representa la iglesia de Éfeso. Pero vayamos a ver una cosa interesante. En el versículo 1 del capítulo 2, la iglesia de Éfeso va desde el capítulo 2, versículo 1 hasta el 7. Son 7 versículos. Pero miren cómo se presenta Jesús. Dice, versículo 2, leo, dice, escribe al ángel, al dirigente de la iglesia, al mensajero de la iglesia en Éfeso. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Miren cómo se presentó Jesús. Jesús siempre en las iglesias va a tomar una ilustración que está en el capítulo 1. Por eso yo les decía, lo que sucede en el cielo, la visión celestial, después tiene consecuencias en la visión terrenal. ¿Ya? No nos olvidemos nunca. Jesús, cuando está en medio de los 7 candeleros, nos da un mensaje. ¿Cuáles son dos mensajes principales? ¿Cuál es?
yo siempre estoy con mi iglesia. Yo siempre estoy en medio de mi iglesia. Nunca dejo a mi iglesia sola, siempre estoy con mi iglesia. Ese es el primer mensaje. El segundo, yo nunca permito que mi iglesia deje de iluminar. Yo mantengo la luz de la iglesia, aunque sea débil, pero la mantengo encendida. La misión de Jesús como sacerdote, ¿no es cierto?, ahí con el candelabro de oro de los 7 brazos, ahí en el lugar santo celestial en este caso. Entonces aquí se presenta como aquel que tiene a las 7 estrellas en su mano derecha y como aquel que está camina y se mueve entre medio de los 7 candeleros de oro. O sea, ¿qué es lo que está transmitiendo Jesús? Yo soy el Salvador, el sacerdote que estoy presente en mi iglesia. Estoy presente en la vida de mi iglesia. Nunca la dejo sola. Yo siempre estoy presente en la vida de mi iglesia. Siempre la estoy acompañando, la estoy protegiendo, la estoy cuidando, la estoy guiando y la sigo manteniendo para que siga iluminando en medio de la oscuridad del mundo. Ese es el mensaje que está dando, de la presencia de Cristo con su iglesia y en su iglesia constantemente, a pesar de que hay momentos que la iglesia va a pasar por muy buenos momentos y estos momentos van a ser muy malos, muy difíciles. Así lo vamos a ver cuando vayamos viendo. Miren, después, la reprensión. ¿Qué reprensión o no? ¿Qué elogio? ¿Qué cosa positiva tiene esta iglesia, la iglesia de Éfeso? Vamos a ir del versículo 2, el versículo 2 y 3, y de ahí vamos a saltar al 6. Mire, lo leo. Dice, yo conozco tus obras, o ya sea, yo te conozco, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, ya has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Ya has sufrido, ya has tenido paciencia, ya has trabajado arduamente, así, pero duro, arduamente por amor de mi nombre, por amor a mí, por amor de mi nombre, y no has desmayado. Versículo 6. Pero tienes esto, que aborreces la obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Mira qué interesante. Yo voy a resumir este elogio, esta cosa positiva que Cristo le encuentra a esta iglesia en 2 palabras. Solamente 2 palabras para resumir esto. Ahí hay mucho más detalle, pero yo lo voy a resumir en 2 palabras para que a ustedes les quede súper clarito. ¿Cuál es la primera palabra? La primera palabra es trabajador, trabajadora. Esta es una iglesia que, si ustedes leen nuevamente los textos que leímos, el versículos 2, 3 y 6, es una iglesia que lo que se resalta a Jesús, que es una iglesia trabajadora, una iglesia activa, que trabaja por amor a Cristo, que trabaja por amor a la salvación de las almas, que trabaja para Cristo, para hacer la obra que Cristo le encomendó. Esa es la primera palabra, trabajadora. La segunda palabra, ¿cuál es? La segunda palabra es pura, pura. Porque si ustedes se dan cuenta, en el versículo 2 dice, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. O sea, los has probado y los has hallado mentirosos. Y el versículo 6 dice, también aborreces a los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. ¿Quién eran los nicolaitas? Los nicolaitas era una secta que estaba dentro del cristianismo que enseñaba herejías, cosas que no eran bíblicas. ¿Cómo qué? Como que no había que guardar los mandamientos. Como que, por ejemplo, que no importaba lo que tú hicieras. Tú podías hacer cualquier cosa, robar, mentir, etcétera, etcétera, y eso no ensuciaba tu alma. Y tú ibas a ser salvo igual. ¿Por qué? Porque ellos creían que el espíritu, que es lo que vivía dentro de nosotros, que no es bíblico, y el cuerpo eran 2 cosas diferentes, y que lo que el cuerpo hacía no importaba, lo que importaba era que se mantuviera puro el espíritu. Es una herejía terrible, que no tiene nada de bíblico. Entonces Dios le elogia eso. ¿Qué cosa? Tú has rechazado los falsos apóstoles y has rechazado las herejías. Entonces esta iglesia es una iglesia trabajadora y pura. Se mantuvo pura doctrinalmente. O sea, no permitió que las herejías y los engaños que el diablo quería introducir dentro de ella entraran. Y eso es súper positivo. Y eso es una cosa que nosotros deberíamos tener como consejo para nosotros. Qué bueno sería que nosotros fuéramos con esa misma actitud, trabajadores para la causa de Dios y también puros, manteniendo firmes de parte de qué? De las enseñanzas bíblicas. Tener certera
certeza de que seguimos las enseñanzas de la palabra de Dios. Pero, si bien este es un lindo elogio de Cristo, el que se pasea en medio de los candelabros, el que está presente siempre en su iglesia y no permite que su iglesia se apague, también hay una crítica, también hay una reprensión, algo negativo. Y eso está en el versículo 4. Es bien pequeñito, pero súper significativo. Mira, lo vamos a leer. Versículo 4. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Mira lo que le dice. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué significa esto? Lo voy a graficar con una ilustración. Supongamos que uno de nosotros, ¿no es cierto? O a cualquiera de nosotros nos puede pasar. Nos casamos enamorados, ¿no es cierto? Y con muchos deseos de estar siempre con nuestro esposo, nuestra esposa, ¿no es cierto? Disfrutar de la vida, construir una familia juntos y estar juntos hasta que seamos viejitos, ¿no es cierto? Un deseo súper súper positivo que proviene, que nace del amor y el deseo de compartir todas las cosas y compartir los gastos, las alegrías, las tristezas, etcétera, etcétera, formar una familia. Pero resulta que pasa el tiempo, pasa un año, 5 años, 10 años, 20 años, y el amor a veces empieza a morir. ¿A morir por qué? Porque hay un descuido que empieza a generar eso. Entonces, justamente eso es lo que le está diciendo Dios a esta iglesia. Ustedes empezaron súper bien, conectados conmigo, por amor a mí, trabajando, siendo puro, estando conmigo, con comunión conmigo, muy positivo, muy bien. Pero con el paso del tiempo, poquito a poquito, resulta que ese primer amor, esa primera relación conmigo, se ha ido poco a poco, paso a paso, debilitando, debilitando. Entonces le dice, ten cuidado que eso no te suceda, que es lo mismo que podría uno aconsejarle a un matrimonio, ¿no? Que se está recién casando. Tengan cuidado de que eso no les suceda. ¿Ah? Aquí está el consejo. Entonces, tenemos la presentación de Cristo, el elogio, la reprensión, el consejo. ¿Qué consejo le da a esta iglesia Cristo? Le dice en el versículo 5, recuerda, le dice, recuerda por lo tanto, de dónde has caído, cómo era al principio cuando estabas con el primer amor y cómo es ahora. Ve lo que te ha sucedido. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Ya en las primeras obras, tal cual las hacías antes. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te hubieras arrepentido. Miren, interesante, ¿ah? Lo llama el arrepentimiento, a pesar de todo lo bueno, a pesar de que era una iglesia trabajadora, pura, pero tiene esta pequeña cosita que para nosotros puede parecer pequeña cosita, pero Jesús le dice, arrepiéntete de eso. Mira lo que te ha sucedido, de dónde has caído, y arrepiéntete. Y porque si no, el candelero que te corresponde a ti, ese candelero donde yo estoy presente, andando entre todos los candelabros y manteniendo la luz prendida, yo lo voy a quitar de su lugar. O sea, no vas a estar más presente junto a mí si no te arrepientes. ¿Qué les parece? A mí me parece que es un consejo súper fuerte. A primera vista no parece fuerte, pero es un consejo súper fuerte. Porque tomando en cuenta que era una iglesia deseable, a pesar de eso, le da este consejo. Y por último, la promesa. ¿Cuál es la promesa? Versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, al que fuere vencedor, ¿no es cierto? Le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Mira qué interesante la promesa. El que venciere, el que hiciera caso de todo lo que le acabo de escribir, va a estar ni menos menos que comiendo del árbol de la vida en el paraíso, o en la salvación eterna. Ahí va a estar disfrutando del fruto del árbol de la vida que da vida eterna. Esa es la promesa que se le da. Entonces, esta iglesia, para resumir, es la primera iglesia en la historia de la iglesia. La iglesia esa que está bajo el mando de los discípulos, ¿no es cierto? Termina con el último discípulo que muere, que es Juan, el mismo que está escribiendo el libro de Apocalipsis, y ese discípulo, ¿no es cierto?, marca esa fecha, el año 100 aproximadamente, y este consejo, ¿no es cierto?, una iglesia pura, trabajadora, tiene algunas dificultades, pero una iglesia positiva. Positiva, se le da un consejo,
y la iglesia se le da también la promesa, ¿no es cierto? La de estar en la vida eterna, comiendo del árbol, disfrutando del árbol de la vida que da vida eterna. Ahora, vamos a pasar a la segunda iglesia, la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna, el nombre Esmirna viene de mirra. ¿Mirra qué es? Mirra era una planta que se usaba como una planta aromática, como una planta aromática, es como los aromas que tenemos nosotros hoy día. Era una planta muy aromática que se usaba justamente para eso. Se quemaba y expelía un aroma agradable. Entonces, esta es una iglesia que ya desde el nombre se nos dice que es una iglesia que tiene un olor agradable para Dios. Tiene un olor agradable para Dios. Y esta iglesia tiene algo súper interesante, súper interesante. Es una iglesia que no tiene reprensión. Si ustedes leen toda la iglesia, que es cortita porque va del versículo 8 al 11, no tiene reprensión. O sea, Dios no le encuentra nada negativo. Cristo cuando la examina le encuentra solamente cosas buenas, nada negativo. Esta iglesia aproximadamente va desde el año 100 hasta el año 313. Ahí vamos a mencionar por qué tomamos el año 313. El año 313 es el año en que se termina la última de las grandes persecuciones que sufrió la iglesia a mano del Imperio Romano. El emperador Diocleciano persiguió duramente a la iglesia. Y cuando el emperador Diocleciano murió, para bendición de la iglesia, terminaron las grandes persecuciones. Ustedes acuérdense, miren el dibujo que está ahí, la representación. Ahí está el Coliseo Romano, están las catacumbas, hay una visión de las catacumbas, y está cuando nuestros hermanos eran devorados por los leones y eran quemados en el circo romano. Eso era lo que hacía el Imperio Romano con la iglesia cristiana en esa época, una época de persecución y de mucha muerte. Entonces, en el año 313 termina la última más terrible de las persecuciones que hizo el Imperio Romano contra la iglesia cristiana, a través del emperador Diocleciano. Después de esa fecha, cambia el emperador, hay otro emperador que se llama Constantino, que vamos a mencionarlo en la siguiente iglesia. Ya, esta iglesia es una iglesia, como les decía, que no tiene ninguna reprensión, o sea, Dios no le encuentra nada negativo. Pero veamos cómo se presenta Jesús. Jesús se presenta en el versículo 8 de la siguiente manera. Mira, es súper significativo. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, o sea, Jesús se identifica como se identificó en el capítulo 1, el primero y el último, el alfa y el omega, es una designación que se refiere al eterno, se refiere al que no tiene comienzo ni fin, se refiere a la divinidad, y agrega, el que estuvo muerto y vivió y resucitó. Dice esto. O sea, mira lo que está hablando. Está presentándose Jesús como aquel que murió pero resucitó y ascendió al cielo. O sea, el que estuvo muerto pero volvió a la vida. La muerte no lo pudo derrotar, volvió a la vida. Así se presenta Jesús, como el que murió pero resucitó. Y eso no va a ser casualidad. ¿Por qué? Porque mira, vayamos al elogio. ¿Qué dice el elogio ahí en el versículo 9 que sigue? Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. O sea, eres pobre porque vives perseguido en la miseria, con problemas, perseguido, pero a pesar de eso eres rico espiritualmente. Tienes una riqueza espiritual muy grande, materialmente pobre, pero espiritualmente muy rico. Entonces, yo conozco tus obras y tu tribulación es tu problema, y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Le voy a explicar eso. Lo que pasa es que en las primeras persecuciones que tuvieron los cristianos, los judíos estaban presentes. Estimularon al Imperio Romano a que los persiguiera. Por eso hace esa mención de esa sinagoga de Satanás. O sea, eran el pueblo de Dios, pero llegaron a convertirse en la sinagoga de Satanás, mataron a Cristo y después también persiguieron a los discípulos de Cristo también. Entonces, y el versículo 10 sigue adelante, dice, no temas, aquí está el consejo. El consejo dice,
no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Ahí nos vamos a detenernos en los 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Mira qué interesante. Jesús se presenta como el que murió y resucitó. Después habla de que esta iglesia va a pasar tribulaciones, persecuciones, problemas, pobreza material, dificultades, y a pesar de eso va a ser rica espiritualmente. No tiene ninguna represión, puro elogio. Y agrega, no tengas miedo, no tengas miedo por lo que te va a suceder, no tengas miedo por lo que vas a padecer. Aquí el diablo, a través del Imperio Romano, va a echar a muchos de ustedes a la cárcel. Incluso algunos de ustedes van a morir. Y le dice, sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Y menciona estos 10 días. Uno dice, 10 días, la persecución que hizo el Imperio Romano a la iglesia cristiana duró 10 días solamente. O sea, una semana y 3 días más. Imposible. La persecución que hizo el Imperio Romano de la Iglesia Cristiana fue mucho más larga, muchos más años. ¿Qué se refiere a estos 10 días? En la Biblia no lo vamos a ir a buscar porque no tenemos tiempo, pero ahí están dos citas. Está Números 14:34 y Ezequiel 4, versículos 5 y 6. ¿Qué es lo que está en esos versículos del Antiguo Testamento? En esos versículos del Antiguo Testamento está un principio básico para entender las profecías. ¿Cuál es este principio básico para entender las profecías? Que cuando en la Biblia estamos hablando del aspecto profético, estamos hablando de profecías como las que hay en Daniel, como las que hay en Apocalipsis, las que estamos viendo ahora, los días proféticos se transforman en años. Entonces una profecía que dice 2300 días son 2300 años. Una profecía que dice 1260 días son 1260 años. Por lo tanto aquí los 10 días se transforman en 10 años. ¿Y a qué se refieren estos 10 años que está mencionado aquí? Se refiere a la última y más terrible persecución que tuvo la iglesia cristiana de ese entonces. ¿Cuál fue? La del emperador Diocleciano, que yo se los mencioné hace un rato. Diocleciano odiaba a los cristianos, los odiaba, los quería exterminar, era impulsado por el diablo, los metía a la cárcel, los eliminaba, los torturaba, terrible. Por eso le dicen, no tengas miedo por lo que vas a padecer. Y miren lo interesante, la última gran persecución que sufrió la iglesia cristiana fue desde el año 303 al 313, o sea, justamente 10 años. Muere Diocleciano, el emperador, se terminan las persecuciones. Llega otro emperador que cambia toda la situación. Eso lo vamos a mencionar después. Pero eso es lo que les quiero que quede claro. Esta es la iglesia de las persecuciones, del circo romano, de cuando los comían los leones, cuando los quemaban vivos, etcétera, etcétera. Cuando vivían en las catacumbas, ahí en el subterráneo de la ciudad de Roma, por ejemplo. Pero mira, el último versículo del 11 es la promesa. Mira la promesa, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Mira qué interesante. Jesús, que se presentó como el que estaba muerto pero resucitó, el que resucitó, el que venció la muerte, le dice, lamentablemente ustedes van a tener que padecer por mi causa, sean fieles hasta la muerte, pero yo les prometo algo. El que venciere de ustedes, el que se mantenga fiel, el que venciere, no va a sufrir daño en la segunda muerte. Y ahora la pregunta para algunos de ustedes que no saben, tal vez no saben esto. ¿Qué es la segunda muerte? Si yo hoy día me voy a acostar y me da un ataque cardíaco, ¿no es cierto? Y no me muero, y ojalá no me suceda, ¿cierto? Es una ilustración nomás. Esa es la primera muerte. La muerte que todos vamos a experimentar, salvo los que estén vivos en la segunda venida de Cristo. Después muero, me quedo en la tumba, pasan los años hasta que Cristo me resucita. Me resucita para vida eterna o me resucita para condenación eterna. Las personas que resuciten para vida eterna
no van a volver a morir. Murieron una vez y no mueren por segunda vez, la muerte segunda o la segunda muerte. Los que no se salven van a morir ahora y van a resucitar para recibir su sentencia. Eso está en Apocalipsis capítulo 20. Lo vamos a estudiar más adelante. Y esas personas van a volver a morir. Y esa segunda muerte es la muerte eterna. De ahí nadie resucita. Entonces, por eso le promete a esta persona, ustedes pueden que en esta vida los maten, pero en la segunda muerte a ustedes no los va a tocar, porque ustedes van a vivir eternamente. ¿Se dan cuenta? Que todo gira en torno a eso en esta segunda iglesia, porque es la iglesia de las persecuciones, la iglesia de los mártires a partir del Imperio Romano. Pasemos a la siguiente iglesia, Pérgamo. ¿Sí? Parece que se quedó dormida, ¿no? Bueno, vamos a empezar con la iglesia de Pérgamo. ¿Ah? Se cayó la... Ya. No Momento, importa. no, ¿Ah? acá estoy. Momento, es que vamos a compartir otra vez. Ya, vamos a compartir. Íbamos a pasar a la iglesia de Pérgamo, ¿ya? La iglesia de Pérgamo también sigue el mismo esquema, ¿no es cierto? Nombre, presentación de Cristo, elogio, reprensión, consejo, promesa. Así que vamos avanzando, vamos a la tercera iglesia, la iglesia de Pérgamo. Ya, acá, esta iglesia aproximadamente va desde el año 313 al 538 después de Cristo. Ya. El 313, ¿qué es lo que pasa? El 313 es cuando muere Diocleciano y se terminan las persecuciones contra la iglesia cristiana. ¿Y el 538 qué pasa? El 538 es el año que se emite el edicto de Justiniano. ¿Y cuál es el edicto de Justiniano? El edicto de Justiniano fue el edicto que dio el emperador Justiniano, por el cual se le permitía al obispo de Roma ser la cabeza de todas las iglesias cristianas. Y no solamente eso, sino que además de darle un poder espiritual sobre todas las iglesias cristianas, además se le daba autoridad política, poder religioso y poder político. Eso se dio en el 538. Por eso esta iglesia va desde el 313 al 538. A ver, sigamos con la misma idea. ¿Cómo se presenta Cristo aquí? ¿Cómo se presenta? Veamos, versículo 12 del capítulo 12, a la iglesia de Pérgamo. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. ¿Se acuerdan que esto también estaba en el capítulo 1? Son puras, siempre Jesús se presenta con una ilustración que está en el capítulo 1. Por eso decimos, visión celestial, consecuencia, una visión terrenal después. Jesús siempre presente en su iglesia y siempre ahí no permitiendo que la luz de su iglesia se apague. Pero aquí se presenta como el que tiene la espada aguda de 2 filos. ¿Se acuerdan que en la ilustración del capítulo 1 decía que Jesús tenía una espada que salía de su boca y que era una espada de 2 filos? Y lo identificamos que era la palabra de Dios, esa espada de doble filo que es penetrante, como dice la escritura, es la palabra de Dios. Y mira, vayamos al versículo 15. Mira lo que dice. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Versículo 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Mira qué interesante, dice que va a pelear contra ellos, pero ¿con qué? Con la espada de su boca, con la Biblia. O sea, aquí hay una disputa bíblica, aquí hay un problema bíblico, algo pasa con las enseñanzas de la Escritura, algo pasa con la enseñanza de la palabra de Dios, porque dice que se presenta aquí como aquel que tiene la Biblia, la palabra de Dios ahí, lista para defendernos, para pelear. Veamos qué pasa. Este Cristo que tiene la espada aguda de 2 filos dice lo siguiente. Vayamos al elogio. El elogio dice lo siguiente en versículo 13. Dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel,
fue muerto entre vosotros, donde muera Satanás. Mira lo que dice, en el fondo, ¿qué le quiere decir? Yo sé que tú estás viviendo en una situación súper complicada, súper difícil. La iglesia anterior de Esmirna vivía en medio de la persecución, en medio del padecimiento, de la muerte, de la tribulación, pero salía victoriosa a pesar de esos problemas que tenía que enfrentar. Pero esta iglesia tiene otro problema, no es el mismo. El problema es aquí que dice que vive en un entorno súper negativo. Lo llama el trono de Satanás. Ahí donde mora Satanás, o sea, un lugar súper peligroso. Y dice, a pesar de todo eso, a pesar de eso, retienes mi nombre, te mantienes fiel, retienes mi nombre. Y no has negado mi fe, ni aún cuando Antipas, mi testigo fiel, fue muerto. O sea, también había persecución, también había peligro de muerte, no como en el caso anterior, pero además habían problemas difíciles, complicados, era una situación complicada. Algo estaba pasando dentro de la iglesia a partir del año 313 que estaba cambiando el problema. El problema que enfrentaba la iglesia era un problema diferente, pero también era dañino. Era dañino de otra forma, pero era muy dañino también. Mira, sigamos adelante. Ahora vamos a ver la reprensión. Versículo 14 y 15. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y mira, ojo, versículo 15, ojo. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. ¿Te acuerdas de que la primera iglesia, la de Éfeso, aborrecía y rechazaba a los nicolaitas? Porque eran herejes que trataban de introducir herejías, enseñanzas erróneas, no bíblicas dentro de la iglesia. Aquí la reprensión incluye lo siguiente, le dice, tú permites que los nicolaitas, estos compadres que tienen herejías, cosas que no son bíblicas, estén en la iglesia. Tú permites eso. Y esa es la reprensión. Mire cómo ha cambiado la historia desde Éfeso a Pérgamo. Esta ya no es una iglesia es una iglesia que empieza a tener problemas doctrinales, empieza a tener problemas con las enseñanzas de la Biblia. Ese es el problema. Y el versículo 14 menciona a dos personajes. Menciona a Balaam y menciona a Balac. Y dice que Balaam le enseña a Balac ciertas cosas. ¿Qué cosas le enseña Balaam a Balac? Le enseña a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Esto es una historia que está en el Antiguo Testamento. No la vamos a leer, yo te la voy a comentar para que la entiendas. Pero si la quieres leer, está en el libro de Números, desde el capítulo 22 hasta el 24. Ahí está la historia de Balaam y de Balac. ¿Quiénes son Balaam y Balac? Balaam es un profeta de Dios. Así dice la Biblia. Balaam es un profeta de Dios. Y Balac es un rey. Es un rey moabita. Los moabitas eran un pueblo enemigo del pueblo de Israel. Y Balac tenía mucho miedo porque se había enterado que el pueblo de Israel había derrotado a varios reyes y que había escapado de Egipto y que sabía lo del Mar Rojo, que el ejército del faraón se ahogó en el Mar Rojo, sabía todas esas cosas, las había escuchado y había visto cómo habían derrotado a otros reyes. Entonces, Balac tenía miedo porque decía, estos van a venir a mí y me van a derrotar. Me van a derrotar. Entonces, él piensa, ¿qué es lo que va a hacer? Y decide llamar a Balaam, que era profeta de Dios, y le dice, yo te voy a pagar lo que tú quieras, el dinero que tú quieras. Te voy a dar dinero, comodidades, lo que tú quieras. Lo único que te pido es que vengas acá y me maldigas al pueblo de Israel, lo maldigas, le des una maldición para que ellos no me puedan hacer daño. Y dice que este hombre viaja, te estoy haciendo corta la historia, te estoy contando todo detalle. Balaam viaja hasta donde Balac y ya intenta maldecir al pueblo de Dios, pero Dios no lo deja. Cuando él quiere maldecir al pueblo de Israel, Dios se lo impide y de su boca salen solamente bendiciones. Y él al final se enoja, Balac se enoja porque le dice, yo te contraté y te prometí mucho dinero y cosas y comodidades para que me maldijeras a este pueblo y solamente lo has bendecido. Entonces
Le dice, mándate a cambiar, no quiero nada más contigo. Y cuando Balaam, el ex profeta de Dios a esa altura, va en el camino, se devuelve y le dice al rey Balac, ¿sabes, rey Balac? La tengo. Ya sé lo que tenemos que hacer para que este pueblo sea maldecido. Hagamos un plan. Nosotros lo que tenemos que hacer es que este pueblo se aparte de Dios. Y si logramos que se aparte de Dios, que peque y se aparte de Dios, entonces los tenemos en nuestras manos. ¿Y qué es este hombre? En el pueblo de Moab habían prostitutas que ejercían la prostitución dentro de los rituales religiosos de ellos. Dentro de su religión habían ciertos rituales sexuales que participaban mujeres prostitutas sagradas, por decirlo así. Llamaron a estas mujeres que fueran a tomar contacto con los israelitas, que los sedujeran y los invitaran a una fiesta que se iba a adorar ídolos. Y muchos israelitas cayeron redonditos y lamentablemente le hicieron caso y participaron de esta fiesta. Y ¿qué te digo? Eso fue terrible. Tú lo puedes leer ahí en el libro de Números. Fornicaron, hicieron actos idolátricos, se separaron de Dios. El pueblo de Israel realmente metió las patas terribles. Tuvieron que morir muchos de ellos. Murieron. Muchos miembros del pueblo de Israel murieron a causa de esta situación y se creó una situación gravísima. Ahora, ¿por qué está esta historia mencionada en esta iglesia? Porque en esta iglesia pasó exactamente lo mismo. En el año 313 muere Diocleciano y llega al imperio otro emperador, el emperador Constantino. Y el emperador Constantino dijo, mis antecesores persiguieron a los cristianos y los cristianos se multiplicaron. Cada vez eran más. O sea, nos resulta la persecución. Ahí está. Entonces, este emperador dijo, yo lo que voy a hacer, los voy a legalizar. Los voy a legalizar, les voy a tender la mano, les voy a decir que no los persigo más, les voy a ofrecer dinero, les voy a ofrecer iglesias, les voy a ofrecer influencia, y así yo los voy a tener de mi lado, de mi parte. Entonces, ¿qué pasó? Que el poder político y la religión cristiana se empezaron a mezclar. Se empezaron a mezclar. ¿Y eso cómo lo llama la Biblia? Cuando la iglesia cristiana que es la esposa de Cristo, se une con el poder político en la Biblia, específicamente en Apocalipsis capítulo 14, eso se le llama fornicación. Eso se llama fornicación. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que este pueblo, ¿no es cierto?, empezó a fornicar con los poderes de la tierra. La iglesia se empezó a pervertir. Lo que el diablo no logró a través de la violencia, de la persecución, ahora lo logra a través del poder político, fornicando, uniéndose con el poder, con el poder, con el poder político, con el poder religioso. Y lamentablemente eso sucedió. Aquí, por ejemplo, ¿qué herejía central en la iglesia? La inmortalidad del alma, el domingo, reemplazando al sábado bíblico, la salvación por obras, la adoración de ídolos, la adoración de estatuas de ídolos, eso todo entra en esta iglesia. Todo esto entró supuestamente para que los paganos se convirtieran al cristianismo, cosa que no sucedió. No se convirtieron los paganos al cristianismo. El cristianismo se convirtió al paganismo y se mezcló con el paganismo y creó una mezcla, una mixtura entre el paganismo y el cristianismo que sí persiste hasta el día de hoy. Por ejemplo, aquí dice sino de la Odisea, los cristianos no deben judaizar, esto es, no deben guardar el sábado o estar ociosos en sábado, más deberían honrar el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? Lo cambiaron por el domingo, como cristianos deben. Si es posible no trabajar ese día, domingo, si algunos son encontrados judaizando, deben ser excluidos de Cristo. Sigamos la siguiente. La que sigue. Aquí está. Aquí están los 10 mandamientos y está el catecismo de la Iglesia Popular, ¿no es cierto?, de la Iglesia Católica, y se suprimen algunos mandamientos, se sacan, se cambian, y ahí está la prueba, ahí está la comparación. Pero esto sucedió a partir de esta iglesia. Ahora, alguien me preguntaba por ahí, por la promesa.
está la promesa, está el consejo, ¿ah? Primero ahí está la reprensión, ahora está el consejo. Consejo del versículo 16 dice, por lo tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, con la espada de la verdad bíblica, contra ellos, con eso va a pelear, contra ellos. Arrepiéntete. La promesa, versículo 17 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido. El maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Mira, aquí dice el maná escondido, una piedra con un nombre escondido, que solamente el que lo recibe lo conoce. O sea, ¿qué es lo que está hablando aquí? Está hablando justamente de una relación íntima, cosas que solamente tú y yo sabemos, cosas que tú y yo solamente tenemos. O sea, Jesús le está diciendo, en esta época de degradación de la iglesia, yo quiero tener intimidad contigo. ¿Y cómo voy a tener intimidad contigo? Si tú quieres estar conmigo, yo voy a tener intimidad contigo y te voy a regalar una piedrecita con un nombre nuevo, un nombre que solamente tú y yo conocemos, un hombre que tiene relación con la relación especial que hemos tenido tú y yo. Es una invitación hermosa, una invitación, una promesa de que vas a tener intimidad con el Señor, vas a relacionarte profundamente con el Señor y también, obviamente, eso va a ser por toda la eternidad, ¿ya? Ahora, nos toca la última iglesia, vamos a hacerla, que es la última, Tiatira, ya, siguiendo el mismo esquema. 538 al 1500. ¿Qué pasa en 538? El 538 es el edicto de Justiniano, el que le da poder temporal al papado, poder espiritual y poder político. Se produce un fenómeno súper interesante. Empieza a haber un poder político, religioso, y empieza la Edad Media. Aquí empieza la famosa Edad Media, hasta el 1500. ¿Qué pasa alrededor del 1500? La Reforma, Lutero. Lutero, 1517, es cuando presenta sus tesis, ¿no es cierto?, que van a hacer que el mundo se trastorne totalmente y el poder que ha gobernado por tantos siglos se empieza a desplomar, ¿cierto? Y eso es sumamente interesante, es sumamente importante, que esto sucede, ¿no es cierto?, terminando la Edad Media. La Tiatira es la iglesia de la Edad Media. Mira, vayamos a ver nuevamente cómo se presenta Jesús. Versículo 18. Dice, y escribe el ángel a la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes a bronce bruñido, dice esto. Mira cómo se presenta, como el que tiene ojos como rayos de fuego, que lo penetra todo, que todo lo ve. Y después hace alusión a sus piernas de bronce. ¿Te acuerdas que eso, al bronce aludía a lo humano de Cristo? O sea, el que se hizo hombre, sin dejar de ser Dios, el que todo lo penetra, es el que va a hablar. Mira, versículo 23, dice, hablando de los ojos esos que tienen llama de fuego, ya sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Tengo esos ojos de fuego que lo escudriñan todo, la mente y el corazón, nada es oculto para mí. Yo os daré a cada uno según vuestras obras. Yo lo sé todo, no hay nada oculto, nada que me puedan esconder. Yo lo penetro todo, lo sé todo, y aquí estoy presente para hablarle a ustedes. ¿Cuál es el elogio? Dice, versículo 19. Solamente el versículo 19 del elogio. Dice, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Mira, a pesar de que esta iglesia va a ser una iglesia que va a estar en un momento muy degradado de la historia del cristianismo, a pesar de eso van a haber grupos de personas que van a ser fieles. ¿Como quiénes? Los valdenses, los que llevaron a cabo la reforma. Por eso la última parte del versículo 19 dice lo siguiente, dice, y que tus obras posteras, últimas, son más que las primeras. O sea, partiste mal, pero fuiste mejorando. ¿A qué se refiere esto? Partiste mal ligándote con el poder político, dejando que entraran herejías dentro de la iglesia, pero ¿por qué vas mejorando al final?
porque al final de este periodo empieza a producirse la reforma. Se levanta Wycliffe, levanta Hus, levanta Calvino, levanta Lutero, y todos estos hombres reformadores que logran que este periodo de tanta oscuridad se termine. Logran que ese periodo de oscuridad se termine. Pero mira la reprensión que está en el versículo, vamos a leer el versículo 20, 21 y 22. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, y ahora vamos a hablar de quién es Jezabel, o Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Mira qué interesante. ¿Quién es Jezabel? Jezabel es la esposa de Acab. Jezabel es una princesa sirofenicia, pagana, la cual que se casa con Acab. ¿Quién es Acab? Acab es un rey de Israel, un rey del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Se casan Acab y Jezabel, ¿qué es lo que hace? Empieza a meter dentro del pueblo de Dios la idolatría, fornicaciones sagradas, empieza a matar a los profetas de Dios, empieza a pervertir todo el culto de Dios, introduce idolatría y todo esto malo que te estoy hablando. O sea, fue algo terrible en el pueblo de Israel. Todo eso lo puedes leer en Primera de Reyes. De ahí, del capítulo 16 al 22, se nos habla de la historia de Acab y de Jezabel. ¿Ya? ¿Qué más te puedo agregar? Esta mujer pervirtió al pueblo de Israel. Y tú sabes que en la Biblia, en Apocalipsis, cuando se habla de una mujer que es pura, blanca, como en el capítulo 12, es una iglesia que es la iglesia de Cristo, la iglesia pura de Cristo. Cuando se habla de una prostituta, como en el capítulo 17 de Apocalipsis, una mujer que lujosa y que se prostituye y todo, se habla de una iglesia que está pervertida. En este caso, Jezabel es un símbolo de una iglesia pervertida, porque aquí habla de su fornicación y de todas esas cosas que ha enseñado a sacrificar a los ídolos, la idolatría y todo. Y aquí hay una frase bien interesante en el versículo 22. Dice, le ha llamado al arrepentimiento, dice el versículo 21. Y en el versículo 22 dice, he aquí yo la arrojo en cama. ¿Tú sabes a qué se refiere esa frase? Yo la arrojo en cama. Es bien interesante. Porque dice, ella ha fornicado, ha sido todo esto, yo la llamaba al arrepentimiento y no se quiere arrepentir. Entonces, yo la voy a dejar. Si quiere seguir fornicando, yo la dejo. Que se quede y la arrojo en cama para que fornique todo lo que quiera, haga todo lo que quiera, ya no tiene remedio. Eso es lo que está diciendo. No tiene remedio. Que fornique, que los que fornican con ella, ¿no es cierto? Disculpen el lenguaje vil, ya no tienen vuelta. No tienen nada que hacer. ¿Qué significa esto? Que nuestros hermanos tuvieron que vivir bajo un poder político, religioso, pervertido, lamentablemente, que abandonó totalmente la Biblia y las enseñanzas de Dios, y eso fue el cristianismo de esa época, de la Edad Media. El poder del clero de la iglesia, ¿no es cierto?, representando su representante máximo que vivía en la ciudad de Roma, y que lamentablemente hizo todo esto, se unió con el poder político y persiguió a los cristianos. Esta es la época de la Inquisición. Ahí en 1184 empieza la Inquisición. Y nuestros hermanos son sacrificados, asesinados cruelmente, torturados, y son también perseguidos, son quemados en la hoguera y torturados de muchas formas muy terribles. Esta es una época terrible, queridos hermanos, pero está representada también aquí en la historia de la iglesia, porque es parte de la historia de la iglesia. Y nosotros después está la reprensión, de aquí está el consejo. El consejo, ¿no es cierto?, que dice lo siguiente, versículos 24 y 25. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos
justo no tienen esa doctrina, no han seguido, se han apartado de esa doctrina, de esa iglesia, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. ¿Qué significa esto? Que ellos no tenían todas las enseñanzas bíblicas, no habían recuperado todas las enseñanzas de la palabra de Dios, pero lo que ellos habían logrado tener hasta ese momento, Dios les dice, reténganlo, manténganlo. Años después, ¿no es cierto?, va a venir la recuperación de todas las enseñanzas bíblicas, pero lo que ustedes han logrado obtener hasta el momento, reténganlo. Estos son los grandes predicadores como Lutero, ¿no es cierto?, que descubrieron cosas como la justificación por la fe y muchas otras cosas más, y que las preservaron y sobrevivieron a todo este sistema de persecuciones maligno que hemos hablado. Y después viene la promesa. La promesa dice el versículo 26, 27 y 28. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Mira qué interesante. Ustedes ahora están bajo el dominio y la autoridad de las naciones y los persiguen, los asesinan y adulteran la palabra de Dios y las enseñanzas de Cristo. Y bajo la supuesta autoridad de Cristo hacen todas estas cosas. Pero yo voy a dar vuelta a esto. Usted está bajo el dominio de ellos y vaya el momento que ustedes van a tener la autoridad sobre las naciones. Ustedes van a dominar. Y las regirán, versículo 27, con vara de hierro y serán quebradas como, como vaso alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. La estrella de la mañana es Cristo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, querido hermano, espero haber sido lo más claro posible. Este material después ustedes lo van a recibir. Además del video también lo van a recibir. Y la próxima semana vamos a ver el capítulo 3, que nos quedan las 3 iglesias restantes. Pero como hemos visto, la historia de la iglesia está resumida en este capítulo, el capítulo 2 y el capítulo 3. ¿Algo había por ahí? ¿Sí? Dejo la palabra con ustedes. Dani. ¿Sí? Antes de las preguntas, porque hay preguntas en el chat, ¿ya? Que la Michelle las va a seleccionar y las va a leer. Vamos a dar la tarea para la próxima semana. Nos quedan las 3 últimas iglesias que están en el capítulo 3. Entonces, de estas 3 últimas iglesias que quedan, la tarea es la siguiente. Tienen que identificar los versículos en donde Dios hace elogios a las iglesias, ¿ya? De la misma modalidad que la tarea anterior, en un papel escribe los versículos, los puede mandar al chat o acá se muestran al final de la clase como lo vamos a hacer ahora con la tarea anterior, ¿ya? Ahora Michelle va a leer las preguntas que hay en el chat. Gracias, Linda. Sí, acá la Julie, ¿cierto?, nos manda una pregunta y la primera me parece súper interesante. Como habíamos dicho, vamos a seleccionar entre 2 a 3. Y la primera dice, es decir, ¿habrán personas que nunca experimentarán la muerte? Sí, totalmente. Lo explico. Cuando Cristo venga por segunda vez, habrán 4 grupos de personas. 4 grupos de personas. Mira, ¿quiénes son? Los que estén muertos en la tumba y estén condenados. Esos, cuando Cristo venga por segunda vez, no van a resucitar. O sea, cuando venga Cristo, van a estar, ahí lo voy a simplificar, los malos muertos, que no van a resucitar después de 1000 años. Eso está en el capítulo 20 de Apocalipsis, todavía no lo hemos visto. Va a haber su grupo, los malos que estén vivos. Los malos que estén vivos van a morir con el resplandor de la segunda venida de Cristo. Después van a estar los buenos que estén muertos. Y esos en la segunda venida de Cristo son resucitados para vida eterna. Y está el grupo que menciona, ¿quién era, Judy? ¿En la pregunta? Sí. Son aquellos los buenos que están vivos en la segunda venida de Cristo. Y los buenos que estén vivos en la segunda venida de Cristo no van a morir nunca. No van a conocer nunca la muerte.
Van a pasar de esta vida directo a la otra. ¿Quedó ahí, Julie, bien? ¿Sí? Ya, súper. Ahora la otra también interesante que pregunta aquí la hermana Solange con el hermano Freddy, ¿qué significa Apocalipsis 2:23? Que dice, ¿Ya? y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Bueno, hay que entenderlo, esto se relaciona con lo anterior. El versículo 23, para empezar, dice, perdón, el versículo 22. Está hablando de Jezabel. Ya hablamos de Jezabel, todo lo que representa. No voy a volver a repetirlo para no quitarle más tiempo. Pero Jezabel es un poder, representa una iglesia que se ha pervertido, que ha abandonado la enseñanza de Dios, que persigue al pueblo de Dios y que hace mucho daño y fomenta la idolatría y aparta al pueblo de Dios de la palabra de Dios, de las enseñanzas verdaderas de Dios, de la Biblia. Ese poder, ¿no es cierto?, se le dice que es llamado al arrepentimiento, pero no quiere arrepentirse. Por lo tanto, el versículo de Dios dice, yo la arrojo en cama, o sea, como es una expresión como que dice, ya, ¿quieres seguir fornicando? Hazlo. Yo ya no te hablo más, yo no te voy a seguir llamando al arrepentimiento porque tú ya no tienes vuelta. Y el versículo 22 agrega, y he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación. Claro, porque en gran tribulación, ¿por qué? Porque resulta que al poco tiempo después va a suceder que va a levantarse la reforma, este poder que empieza a levantarse al final de la Edad Media, ¿cierto? Y que le va a hacer mucho daño a este poder. De hecho, en Apocalipsis capítulo 13 dice que recibe una herida mortal en su cabeza como una herida de muerte. Capítulo 13, todavía no lo vemos tampoco. Hablo de cosas que vamos a hablar en el futuro, pero para que entiendan. Que todo eso lo vamos a ver. Y aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras. O sea, el problema no es solamente para ella, sino para aquellas personas que adulteran con ella, que se relacionan con ella. ¿Ya? Entonces, de esa relación de adulterio entre esta mujer y los poderes con los cuales adulteran, ¿no es cierto?, nacen hijos. Y dice, y a sus hijos heriré de muerte. O sea, está hablando justamente de lo que va a suceder cuando se levante la reforma, con todos estos grandes reformadores, Wycliffe, Hus, Jerónimo, Lutero, Calvino, etcétera, etcétera, no me acuerdo todos los nombres, pero ahí ustedes lo pueden leer en la historia. Esos hombres, cuando se levanten, van a darle una herida de muerte. Y va a resultar que todo este poder todo ese poder que tuvo este poder por 1260 años, desde el año 588 hasta 1798, también lo vamos a ver más adelante, va a perder ese poder. Va a llegar el momento que va a perder todo ese poder. Y ahí estamos nosotros, en esa época. Entonces, ya sus hijos se heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy ¿quién? El que escudriña la mente y el corazón, o sea, el que lo sabe todo. Por eso aquí se presenta a Jesús como el que tiene ojos con rayos de fuego, o sea, el que todo lo penetra, el que todo lo sabe, el que penetra la mente, los pensamientos. Tú no le puedes ocultar nada a Dios, todo lo sabe, por eso todo lo puede juzgar, ¿cierto? Y os daré a cada uno según vuestras obras. Claro, a cada uno, los que hicieron lo malo, y los que hicieron lo bueno. Pero básicamente eso, no sé si respondo bien la pregunta, pero eso básicamente, o sea, Jesús que todo lo sabe, va a juzgar de acuerdo, justamente, de acuerdo a cada uno le va a dar sus obras, y a los hijos, ¿no sé, que nacen de esta relación ilícita de esta mujer con sus amantes, por decirlo, también les va a causar daño. Eso menciona justamente lo que va a suceder al final de esta historia, cuando la reforma le dé una herida mortal a este poder. O empiece la herida mortal que se va a dar en 1798, pero todo este proceso va a ir desencadenando que este poder empiece a perder fuerza y autoridad. ¿Sí? ¿Está bien? Gracias, hermano Daniel. Hermana Solange o hermano Freddy, si quedan con alguna duda, la pueden escribir en el WhatsApp del grupo, porque la tercera también, esa la vamos a contestar por allí. Y ahora la última vamos a dejar, dice, ¿en qué momento Constantino hace el decreto del cambio del día de reposo?
Mira, no me acuerdo del año exacto. En el 313 asume Constantino como emperador, cuando muere Diocleciano. Y me parece que el edicto es en el año 300. No me El acuerdo, no me 320, acuerdo del año exacto, pero es como el 321. 328. ¿Ah? El 7 de marzo del año 321. Ahí estamos, ¿ven? 7 de marzo del año 321. La hermana María sabe más que yo de eso, así que está perfecto. 321. ¿Puedo agregar algo pequeñito? Sí, por supuesto. Sí. Mencionar que el tema del edicto del sábado y el domingo no fue algo completamente... El edicto fue hecho el 7 de marzo del 321, Ya. pero el proceso que hubo para el cambio del sábado al domingo se demoró muchos años. Al Obvio, principio se sí. guardaba solamente el sábado, después cuando nació el edicto se empezó a guardar el sábado y el domingo como días de reposo, lo sabemos por las cosechas, por conveniencia y otras cosas más, y la adoración también, la idolatría. Y fue un proceso que se demoró muchos años hasta que quedó solamente el día domingo. Perfecto, perfecto, hermano. Un 7. Ahí Muchas está gracias. la explicación mejor que lo que yo voy a haberle dado. Muchas gracias. ¿Finalizamos con las preguntas, Michelle? Sí, ya. Mira, vamos a sacar la fotografía, vamos a pedir que enciendan las cámaras. Vamos a sacar una foto sin la tarea y después la segunda foto mostrando la tarea, como evidencia que la hicieron, ¿ya? Erwin, en un sobre. ¿Tú nos avisas, Erwin? O si no puede el Elvin, igual puedo yo. Ya. Un segundo, estoy cerrando algo. Oye, ¿hasta qué vamos a estar así riéndonos? Elvin, si nos puedes avisar. Con Sí. cuenta regresiva. Tengo un Congele la cámara. problema técnico.